estaba al cargo de la familia completamente, tanto mayores como pequeños. Entonces no era mucho, porque ahora se va menos a la mar, pero en aquel momento de mi infancia, por ejemplo, iban la gente a la mar. Y la mar es una cosa muy arriesgada porque nunca se sabe qué es lo que se puede sacar para el sustento de la familia. Y la mujer tenía que estar cavilando a ver cómo podría superar esa falta económica. Entonces muchas de ellas tenían que ir a limpiar en casa de otras personas, iban también a hacer red. La red, yo me remito siempre a mi infancia, que era mi familia quien llevaba el tema de filamentos. Mi abuelo ya en la isla de Tabarca siguió la tradición familiar porque él venía de una familia de hiladores y se vienen a Tabarca en el momento en que hay una peste, una pandemia, algo de eso, en el 1800, sí, lo que sea, la edad no recuerdo bien las fechas, pero se van a vivir a Tabarca. Y entonces allí donde la iglesia, en la parte de la muralla que hay a continuación, ahí tenían para hacer los hilos y tal. Ya llega un momento en que se vienen a Santa Pola, porque ya es tanta la demanda de redes que tienen que desde allí era muy complicado enviarlas, que ellos solían hacer para el norte de España. Ya por fin se vienen aquí a Santa Pola y siguen con las redes, la hilatura, luego las redes, y es lo que se le está dando en aquel momento trabajo a la mujer santapolera, que era quien más lo hacía. También los hombres empiezan a hilar, es decir, es otra fuente de ingresos y trabajo, claro, para la gente de Santa Pola, para nosotros. Y ya una vez que los maridos se van a la mar, ellas están arreglando las cosas de la casa. Si había que hacer alguna documentación oficial, eran ellas las encargadas de ir a hacerlo. Y, es decir, los hombres ya del mantenimiento de la casa era aportar el sueldo como fuera la temporada. Si era buena se aportaba mucho y si no, pues a pasar más difícil la vida. Y muchas mujeres hacían redes de allí, de casa de mi familia, y también de armadores de barco. Armadores de barco le decimos no al armador, al dueño en sí, sino al que arma las redes. Entonces estos señores también daban trabajo para hacerlo y te decían para tal fecha esto tiene que estar terminado, y bueno, pues así se iba viviendo. También quien no podía hacer ambas cosas, pues en casa se cosía la ropa la mujer, la ama de casa. Luego cuando las hijas ya eran mayores, 12 años, ya aprendían a coser y seguían haciéndolo, como los jerseys, porque por aquel entonces eran muy limitados los ingresos y además pocas tiendas que daban la confección hecha y ya tenían que hacerlo así. Era difícil, era también pocas mujeres, porque en aquel momento la preparación de la mujer no se tenía en cuenta. Es decir, preparación para, digamos, la escolaridad. La escolaridad iban las niñas y cuando tenían 10,
la que llegaba a 12 años, bueno, era una privilegiada, ya sabía un poquito más defenderse y entonces se lo dejaban para ir a cuidar de niñeras a las casas que tenían bebés y les daban, no sé, un sueldo mínimo, tampoco sueldo, igual te decían en una semana te doy tanto y bueno, se llegaba a un acuerdo. Eran tiempos difíciles. Después todo ha ido evolucionando. Los barcos ya eran otro tipo de barcos, con lo cual podían ir a otras pesqueras, tales como aproximadamente en el 55, en el 1955, empiezan a ir a la pesca del calamar, porque anteriormente era temporada, por ejemplo, la temporada de la primavera era para Larache, ir a la caballa. Y claro, si era buena la pesca, pues alabado sea Dios. Pero si no, tenían que buscarse la forma de ayudar a la familia y entonces las niñas iban a cuidar a bebés y tal. Los niños también aportaban lo suyo, porque bien iban como hiladores o también iban de albañiles. En albañilería empezaban como peones, estaban enseñándose y lo hacían. Y era una aportación que traían también a la familia. Después, con el tiempo, ya, como decía, cambiaron de pesquera y empezaron a ir a las Islas Canarias. Allí fue la pesca del calamar, que eso aportó muchísimo a Santa Pola, le hizo un gran respiro, porque eso sí, económicamente les iba bien, pero eran unos viajes tan largos que la familia se quedaba casi desamparada. Tenían que ir a casa del dueño del barco, pedir un anticipo para poder ir pasando los días. Y así algunas iban a lavar a casa de otra vecina, con lo cual también sacaban algún dinero. Y ya a partir del 55 empieza a funcionar todo mejor, pero así todo sigue siendo un matriarcado, porque el asunto de papeleo siempre lo han llevado las mujeres. Me refiero a ir a pagar la contribución, hay que ir al ayuntamiento a pedir cualquier cosa que se necesitara, pagar impuestos, todo eso. El hombre se desentendía porque no estaba en casa y entonces era la mujer la que tenía que hacerlo.